Siguiendo con lo que es el proyecto de cátedra, nosotros planteamos junto a Sonia un proyecto que no sé si lo podremos realizar, dadas las condiciones actuales, digamos, de práctica, que es un proyecto de extensión a realizar junto con cada uno y cada una de ustedes, que consiste en generar eh, de algún modo u otro postales o tarjetas postales a partir de fotografías o de elementos visuales. La idea se plantea en un formato de generar una imagen impresa en un modelo de 10 por 15 centímetros, que sería el tamaño mínimo de fotografía, y disponerlo en lugares turísticos, en lugares culturales, como pueden llegar a ser las oficinas de turismo, la sede de la Universidad Nacional de los Comechingones, la Casa del Poeta, el Museo Palmira, entre otros. Dentro de lo que son los elementos que componen estas imágenes, estas postales, que serían en una temática libre elección por cada una de ustedes, eh, la idea es disponer en la parte trasera de la fotografía las características del trabajo, o sea, ponerle algún tipo de nombre general, que podría ser postales de cátedra, que esté el nombre de cada uno o cada una de ustedes y que esté dispuesto a una forma de comunicación común, sea un correo, sea una red social, sea, no sé, Facebook o Instagram o Twitter o lo que ustedes dispongan o un teléfono en el caso no dispongan. Eh, Más que nada para poder difundir la obra de ustedes, generar un acervo de material también para difusión de lo que es la carrera, que en definitiva decanta también en un prestigio también de sus egresados y egresadas, y generar un movimiento cultural a partir de las obras que ustedes van realizando. Esto lo vamos a volver a analizar a mediados o a fines de mayo, viendo las posibilidades de trabajo que se dispongan en ese momento. La asignatura composición visual es una asignatura muy relacionada y por eso vamos a volver a revisar determinados contenidos con dibujo y pintura, dibujo y escultura, porque obviamente su germen y su desarrollo provienen de esas materias, provienen histórica y originariamente de las artes visuales, de las artes plásticas, las artes académicas, y vamos a canalizar también dentro de la formación que posee la licenciatura, que está orientada también hacia nuevos medios, vamos a canalizar hacia la posibilidad de analizar una composición dentro de lo que hace al cine, el video y también los nuevos medios, concebiendo nuevos medios más que nada en lo que hace al diseño y desarrollo de páginas web y el diseño y desarrollo de lo que hace determinadas plataformas o aplicaciones a la hora de concebir una determinada experiencia visual. Vamos a trabajar con material como ya se ha dispuesto en el Classroom, vamos a trabajar con material que hace a la composición visual en el cine, que hace la composición visual en las artes plásticas y vamos a desarrollar también materiales que hacen a la composición visual para nuevos medios, que más que nada la teoría está desarrollada en función del diseño o del diseño multimedia, en algunos casos más específicos, pero no hay un ordenamiento muchas veces que salga del orden de predisponer el material para el usuario. O sea, predisponer el material para que sea visto y consumido por un usuario determinado. Esa es una falencia todavía dentro de lo que hace al desarrollo de teoría para lo que son diseños multimediales, que sí está desarrollado obviamente a lo largo de gran parte de la segunda mitad del siglo XX para todo lo que hace al diseño gráfico a nivel general. Pero nos falta todavía, por eso vamos a trabajar con algunos artículos o algún tipo de material
que sea más afín y no tan general a la hora de pensar la composición para los nuevos medios. Dentro del propósito y objetivo de la cátedra, Composición Visual propone introducir a los y las estudiantes en el estudio de la composición visual, orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el desarrollo de la capacidad de abordar de forma crítica una mirada sobre la composición en artes visuales, contribuir para que los estudiantes y las estudiantes puedan relacionar las teorías de composición con herramientas y conceptos del dibujo, la pintura, la fotografía, y vamos a agregar y el video. Y también ofrecer una mirada crítica, dinámica e inclusiva en el estudio del arte y sus orígenes. La asignatura básicamente despunta en poder entender todos aquellos elementos comunes que hacen a la composición visual y trabajarlos de una forma innata o más natural, más de flujo dentro de lo que es la creación de una obra artística. Es decir, que el artista o la artista no estén pensando en la composición, sino que sea un aprendizaje que esté realmente incorporado, que sea más bien orgánico a la hora de concebir la mirada artística, la mirada compositiva, pero que por la misma práctica se transforme en un ejercicio consciente, ¿sí? Un ejercicio que a partir de la idea, de lo lúdico, de lo creativo, de aquello que surge hasta de las sombras o de las tinieblas o de los peores lugares o de los mejores lugares de inspiración y de influencia, pueda canalizarse a través de una forma que sea entendida por un otro o una otra, ¿sí? A partir de elementos comunes que hacen al lenguaje, a partir de elementos que permiten estructurar aquel objeto artístico para que sea entendido y que asimismo o del mismo modo genere una emoción estética, ¿sí? Que ese es en definitiva muchas veces el objetivo del arte. Dentro de la unidad 1, nosotros vamos a desarrollar la unidad 1 y la unidad 2 en el primer mes y medio. La propuesta es poder acelerar los tiempos para que ustedes puedan desarrollar prácticas. Entonces, dentro de lo que es abril y mediados de mayo, vamos a estar desarrollando la unidad 1. Hay que tener en cuenta y evaluar el recorrido académico que se va a plantear en base a las decisiones nacionales y las formas de flexibilización de la cuarentena o no que se van a tener dentro de las universidades. Dentro de la unidad 1 nosotros vamos a trabajar esencialmente el concepto de composición visual. Vamos a volver a elementos que ustedes ya han visto en dibujo y pintura, teoría general de la imagen. Vamos a avanzar en la composición en la historia del arte, que es algo que hemos empezado a ver en el primer cuatrimestre, desde el arte prehistórico a las nuevas formas de componer. Vamos a trabajar lo que es el canon y las vanguardias, suponiendo el canon como lo establecido en determinados momentos históricos, y las vanguardias también como una forma de ruptura de esos momentos históricos. Vamos a analizar los tipos de composición, desde lo formal a lo informal, trabajar el orden y el significado visual, y vamos a introducir una idea de composición para cine y nuevos medios. La unidad 1 está referida esencialmente a lo conceptual, a poder entender, debatir, poder establecer un análisis crítico de qué es la composición, dado que es un concepto que si bien resultan visibles sus elementos, resultan visibles sus resultados, el concepto en sí es un concepto de algún modo u otro abstracto, porque refiere a la estructura o a la forma que nosotros le damos a un material inspirado, un material creativo, un material que surge
de la nada, que surge de la inspiración, que surge de la creación misma. Entonces es una forma a veces lógica de nuestro cerebro, de nuestra parte más intelectual, para poder canalizar todo aquello que en definitiva tiene que ver con el universo creativo del artista o del artista. La unidad 2 vamos a los elementos centrales que vamos a desarrollar. La unidad 2 es la unidad más importante o la de mayor aplicación, porque ahí es donde vamos a trabajar las reglas o principios de la composición, los elementos propios de la composición, la forma, los conceptos de percepción y ya todos los elementos que entran en juego. Espacio, figura y fondo, profundidad, la luz, empezar a analizar el equilibrio, empezar a analizar la percepción de ese equilibrio a nivel psicológico, analizar por qué se han trabajado determinadas formas de composición, como es la ley de los tercios, empezar a analizar lo que es el equilibrio y empezar a analizar también la composición con perspectiva, que es algo que nos va a permitir también determinados abordajes, no solamente en las artes plásticas, sino también en las artes audiovisuales. La unidad 3 ya empezamos con el análisis a partir de los elementos de composición visual, pero aplicados a la pintura. O sea, cuáles son las características propias de la composición visual de la pintura, las corrientes propias que se han impuesto a lo largo del tiempo, las rupturas que se han desarrollado, la composición como una forma de expresión de determinado estado de ánimo, y después lo que hace a las perspectivas, ¿sí? Las perspectivas múltiples, como en el caso del cubismo, a partir de la destrucción del espacio tridimensional, la abstracción de la realidad, lo que es el surrealismo y sus formas, como a partir de la ruptura igual se sigue generando una forma de lectura para poder entender todo eso. Y en definitiva también la conciencia de lo real, ya dentro de un proceso quizás un poco más mercantilizado como fue en el caso del pop art. La unidad 4 vamos a abordar la composición para cine, fotografía y nuevos medios, empezando obviamente desde la fotografía, que es algo que ustedes ya han desarrollado en la materia de fotografía y video, empezando a entender la estética y la psicología del cine. Pensemos que el cine aborda, a diferencia de otros lenguajes, aborda la imagen en movimiento, la imagen a partir de la creación y del montaje. El montaje quizás sea el único elemento únicamente cinematográfico, el resto de los elementos provienen de otras artes, el encuadre proviene de la fotografía y la pintura, el uso del color también, la actuación proviene del teatro, más allá de que las formas estéticas y narrativas cambien. El único elemento totalmente definitorio respecto del cine es el montaje. Vamos a analizar la búsqueda de una composición dinámica, a diferencia de la composición estática en el cine, analizar algunas teorías del montaje para ver cómo se compone y cómo se juxtaponen más que nada unas tomas con otras. Vamos a analizar sobre todo el trabajo del rostro en el audiovisual a partir de una tesis de Jacques Aumont, que es un teórico francés muy interesante. Vamos a ver cuestiones que tienen que ver con direcciones y velocidad, el cuerpo como instrumento y elementos de la composición fotográfica, reforzando lo que ustedes ya han visto en fotografía y video, pero aplicándola más que nada desde un punto de vista compositivo. Dentro de la asignatura, dentro de la cátedra, vamos a trabajar esencialmente una forma de evaluación, por lo menos en lo que se va a disponer por ahora, de elaborar los prácticos y poder tener el 80% de los prácticos planteados en el Classroom
planteados como presentados. Si alguien no puede disponer de un ingreso al Classroom, lo puede presentar vía correo electrónico, siempre etiquetando en la forma en la cual nosotros podamos identificar que ese trabajo fue presentado. Esto puede llegar a ser presentado vía correo electrónico, ¿sí? O si disponen, podemos buscar otro tipo de elemento de entrega. La idea de los trabajos prácticos es poder ir evaluando que ustedes van comprendiendo cada uno de los contenidos que vamos abordando. Del mismo modo, igual vamos a ir planteando un trabajo, por ahora, un trabajo práctico final que hace a la generación de una creación artística. Ya vamos a disponer las características entre el grupo, pero una creación artística en la cual ustedes puedan plantear un desarrollo determinado de determinados elementos de la composición, ¿sí? Y que estén disponibles o que estén dispuestos para generar un efecto. ¿A qué vamos entonces? A la creación de una obra visual, puede ser un cuadro, puede ser una página web, puede ser una fotografía o incluso puede ser un video, en el cual ustedes puedan llegar a plantear, ¿sí? A partir de la previsión, o sea, a partir del diseño previo, de la planificación previa, del bocetado, en el caso de un dibujo o una pintura, o un storyboard en el caso de una fotografía o de un video, lo que ustedes puedan llegar a bocetar a forma consciente y lógica y planteando los diferentes conceptos o teorías que nosotros vamos a abordar dentro del desarrollo de la cátedra, plantear un análisis, ¿sí? En el cual ustedes pongan en juego qué conceptos o qué elementos aplicaron para poder desarrollar una determinada composición visual. El trabajo también, como implica el manejo de lo teórico, implica el manejo de los elementos dispuestos para la composición, puede plantear una ruptura. O sea, si ustedes quieren desarrollar una ruptura contra una forma de composición clásica, ¿sí? Sea esto de una pintura, sea de un dibujo, sea de un video o una fotografía, plantear una ruptura en la cual pongan en juego, o sea, describan, ¿sí? Qué elementos son los que están dispuestos desde una forma alternativa o de ruptura, ¿sí? O sea, porque ahí va a quedar en claro que para poder abordar la ruptura ustedes tuvieron que abordar la forma tradicional. Entonces, de algún modo u otro, vamos pensando, ¿sí? Un tema para poder elaborar, o una idea para poder elaborar, o empiecen a trabajar algún tipo de iniciativa respecto a una obra visual, una obra plástica, que podamos plantear a fin del cuatrimestre. Como les decía, la forma de evaluación hasta ahora va a ser que ustedes presenten por lo menos el 80% de los prácticos, ¿sí? Vamos a subir un práctico por semana, como les explicaba, van a ser prácticos simples, de no más de 2 a 3 párrafos para poder responder, que tienen que ver con la capacidad de síntesis de cada uno y cada una de ustedes para poder entender y para poder analizar un objeto artístico desde la teoría. Ese sería el desarrollo de la cátedra. Ustedes disponen del programa, obviamente el programa fue concebido en una época previa a cada una de estas medidas que se han ido tomando, pero conserva, digamos, la totalidad de los elementos materiales que se van a disponer dentro de la cursada. Hoy vamos a subir junto con este material, esta primera charla, vamos a subir la primera clase ya comentada para poder avanzar. El trabajo práctico correspondiente
a la primera clase va a ser el mismo que está dispuesto en el Classroom desde lo que iba a ser el comienzo de la primera semana de clases a mediados de marzo. Y la semana que viene ya avanzamos con un tema diferente, también a partir de las lecturas. Les pedimos que vayan leyendo, yo sé que es complicado en esta época concentrarse, pero que vayan leyendo a poco el material y que vayamos también pudiendo elaborar determinados debates o determinadas charlas, sea en el Classroom o si lo disponen, como les decía, creamos un grupo de Facebook para poder discutir el material y que esto no sea una charla lineal o una charla unidireccional, sino que se transforme en un ida y vuelta, como ha sido el año pasado durante las clases, con una participación de ustedes eh, excelente y que ha sido un grupo muy, realmente muy lúdico, un grupo muy interesante para poder abordar temáticas, que hemos podido abrirnos a determinados temas que muchas veces están un poco más cerrados y poder ir hacia propuestas también que permitan entrar en sus propios intereses. O sea, desde el lugar de lo que ustedes estén o realizando, o viendo, o analizando, o leyendo, o creando, o pintando, o sacando fotos. Eh, También como una forma de generar un diálogo que nos permita tanto a estudiantes como a docentes profundizar en el tema. Bienvenidos y bienvenidas entonces a Composición Visual y estamos a su disposición. Muchas gracias.